va a entender una cuestión en específico. Y la definición ya es adentrarnos más punto por punto a describir algo, ¿verdad?, que nos interesa. Entonces, someramente, acá vemos dos pues, conceptos o definiciones de lo que podría entenderse en este caso, qué es el derecho agrario, ¿no? Para ello, pues voy a necesitar la colaboración de ustedes. ¿Quién puede darle lectura al primer párrafo? Gracias, Oscar. Con gusto, licenciado. Conjunto de principios, doctrinas y normas jurídicas de la naturaleza, económico y político, que regulan la tenencia, distribución, uso y explotación sostenible de la tierra, los recursos para lograrlo y las personas que intervienen en tales actividades. Gracias, Oscar. Vamos a hacer una pausa ahí. Entonces vemos acá desde esta definición, ¿verdad? Porque y es una definición porque describe punto por punto qué es lo que nos interesa del derecho agrario, y nosotros podemos observar y vamos a aterrizar en la siguiente idea, ¿verdad? Nos dice que el derecho agrario es social, es económico y es político, ¿verdad? ¿Por qué va a ser social? Pues principalmente pues porque existe cierta relación del derecho agrario con otras ciencias, ¿verdad?, con otras disciplinas que lo hacen necesario para poderse el derecho agrario desarrollar, ¿verdad? Por ejemplo, el derecho agrario conlleva o implica la participación de la sociedad en sí, ¿verdad? Pero esa participación social del derecho agrario se describe en dos aspectos principales, ¿verdad? Lo que es la agricultura y la ganadería, ¿verdad? De momento es lo que nosotros hemos venido describiendo. Por otro lado, tenemos lo económico, ¿verdad? Y principalmente, pues, el derecho agrario conlleva un derecho que va a traer beneficio para la población, ¿verdad? Principalmente si nosotros nos dedicamos a una actividad agrícola, lo primero que vamos a enfocarnos es en las ganancias, ¿verdad? Yo creo que nadie va a trabajar, voy a ir a sembrar y de la cosecha y ahí que crezca y que pase lo que tenga que pasar, ¿verdad? Yo creo que en la mente de cualquier persona siempre va a estar el término lucrar, ¿verdad? Entonces, por ahí vemos el aspecto económico y por otro lado el aspecto político, ¿verdad? ¿Por qué el aspecto político? Porque hay que recordar los dos aspectos anteriores, lo social y lo económico, ¿verdad? ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Recordemos que Guatemala pues tiene varias clases sociales, por así decirlo, ¿verdad? Y no todas estas clases sociales se dedican a la agricultura, ¿verdad? Hay muchos de ellos que se dedican al comercio y uno de los principales objetivos de esta clase económica en Guatemala lo que busca es vender sus productos, ¿verdad? ¿A través de qué? De la implementación de la política. ¿Por qué? Porque la misma política conlleva ¿qué? La legislación. Ahí vemos nosotros cómo en el Congreso de la República podría manipularse muchas veces ciertos beneficios en cuanto a que si es permitido o no un producto que pueda implementarse en las actividades agrícolas, ¿verdad? De igual manera, de qué forma podemos aprovechar nosotros los recursos naturales y de qué manera no podemos utilizarlos, o quienes realmente sí pueden utilizarlos y quienes no, ¿verdad? Por ahí vemos un poquito de aspecto político en este punto, ¿verdad? Por otro lado, también tenemos la siguiente definición. Oscar, usted tenía la mano levantada, no sé si tiene alguna duda o quedó levantada su mano. Perdón, Nick, te me quedó levantadita la mano.
Se quedó levantada. Bueno, perfecto. Entonces, aparte de Oscar, ¿quién nos puede colaborar con la siguiente definición? ¿Algún voluntario o voluntaria? Yo le leo, licenciado. Gracias. Sería el otro párrafo, ¿verdad? ¿O cuál? ¿Al principio? Sí, el segundo, por favor, Lili. El derecho agrario se interesa por asuntos como la propiedad agraria, la vialidad y tránsito rural, los elementos sanitarios de la producción agrícola, el régimen de las asociaciones agropecuarias, el derecho de aguas, la reglamentación de la caza y la pesca, entre muchos otros. Gracias, Alicia. Ahí vi varias manos levantadas, les agradezco, ¿verdad? La buena voluntad de poder participar. Más adelante, pues, van a haber más diapositivas para que ustedes puedan participar. Bueno, no sé si ustedes pusieron atención al inicio de nuestro curso en cuanto a la introducción del derecho agrario, ¿verdad? Yo extraje esta definición y ya hemos hablado un poquito de la misma, ¿verdad? Acá vemos nosotros inmerso una gran participación de actividades en el derecho agrario, ¿verdad? Que involucra a la gran mayoría de actividades de la sociedad, ¿verdad? Por ahí vemos el tránsito, ¿verdad? ¿Qué necesitamos nosotros para transportar nuestros productos? Vehículos, ¿verdad? Livianos o transporte pesado, dependiendo la cantidad de lo que nosotros vamos a ir produciendo. Para poderlos producir, ¿qué necesitamos? ¿Verdad? Necesitamos del aspecto político, del aspecto económico y del aspecto social. ¿Por qué? Porque el Estado debe de brindarle a la sociedad esa facilidad de poder transitar, ¿verdad?, lo que producimos en el campo, ¿verdad?, en nuestras actividades agrícolas. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través del pago del impuesto de circulación, ¿verdad? Es uno de los aspectos que nosotros esperamos como guatemaltecos, que nuestras carreteras, nuestras calles, nuestras avenidas estén en óptimas condiciones para poder transitar. No solo usted que va a trabajar a una oficina, sino también para todas aquellas personas que se dedican a la actividad agrícola, ¿verdad? El pago del impuesto de circulación, hay que recordar que va directamente con ese propósito de mejorar nuestras carreteras, ¿verdad? Lamentablemente inicia la lluvia y ¿qué es lo que sucede? Nos quedamos sin aros, sin llantas, ¿verdad? Varados, posiblemente derrapamos por las malas condiciones. Pero el derecho agrario se enfoca, ¿verdad?, en ese aspecto, ¿verdad? Debe de haber un tránsito para la producción de las actividades agrícolas. Por otro lado, también vemos elementos sanitarios, ¿verdad? Hay que recordar por ahí que se dan muchas formas de cómo evitar, ¿verdad?, que los productos pues conlleven pues alguna afectación de plagas, ¿verdad? En el caso, yo ahorita me encuentro en Petén. Fíjense que para que usted pueda transitar en Petén hay una estación, ¿verdad?, que le llaman cuarentena. En esa cuarentena usted no puede pasar ninguna clase de frutas, ¿verdad? ¿Por qué? El propósito es que no pasen plagas de otros departamentos al interior del departamento de Petén, ¿verdad? Ese es el propósito, ¿verdad? Claro, uno puede declarar la fruta que lleva, pero previo se le hacen pues ciertas muestras o pruebas para determinar que no conlleve ninguna plaga, ¿verdad? Por darles un ejemplo, en cuanto a ese elemento sanitario, en cuanto a la producción, ¿verdad? Hay muchos, por otro lado, que nosotros podemos identificar, pues, ese aspecto del derecho agrario, ¿verdad? También por ahí, Lilian, correcto, Lilian, en Retabuleo, ¿verdad? Recordemos que cuando nosotros creo que vamos a Lirtra, ¿verdad?, o vamos para Tapachula,
encontramos específicamente esa cuarentena, ¿verdad? Y ahí no se puede pasar fruta tampoco. Correcto. Muy bien. También encontramos las asociaciones agropecuarias, ¿verdad? Si ustedes lo recuerdan por ahí, estuvimos hablando en cuanto a cómo estas asociaciones agropecuarias fomentan, ¿verdad?, la participación en las comunidades. Esto principalmente se da en el interior, ¿verdad? En la ciudad capital no lo vemos, por ahí tal vez en el departamento de Zacatepeques todavía, la antigua todavía es un poquito, se ve un poquito de esas cuestiones agropecuarias, ¿verdad? En la ciudad sí ya no, ¿verdad? Ahí creo que nos desligamos en cuanto a alguna participación agropecuaria, ¿verdad? Por otro lado, tenemos el derecho de agua. Se recuerda que estuvimos hablando, que no podemos modificar el caudal de los ríos, ¿verdad? Estuvimos hablando de la caza, ¿verdad? En el caso de Guatemala, pues el venado tiene determinado periodo de caza, ¿verdad? Para evitar pues su extinción, ¿verdad? Y por otro lado estuvimos hablando también de la pesca, por ahí hubo algún compañero que manifestó el pez vela, ¿verdad? Que no era permitido, y entre otros muchos aspectos más, ¿verdad? Que engloban lo que es el derecho agrario, ¿verdad? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. El objeto y el contenido, ¿verdad?, del derecho agrario. ¿Quién de las personas por ahí que levantaron la mano? Me recuerdo Jennifer, si no estoy mal. No sé si usted desea participar aún. ¿No? Se nos fue Jennifer. Bueno. ¿Algún otro compañero o compañera? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Objeto y contenido. El Gracias. derecho agrario es el orden jurídico que rige las relaciones entre los sujetos intervinientes en la actividad agraria, con referencia a objetos agrarios y con el fin de proteger los recursos naturales renovables, la producción agropecuaria y el bienestar de la comunidad rural. Gracias, Alba. Entonces acá vemos nosotros la descripción del objeto y el contenido del derecho agrario. ¿Vale? ¿Quiénes intervienen en esa actividad agraria? ¿Me pueden dar ustedes por lo menos 1, 2 o 3 sujetos que puedan intervenir en la actividad agraria? ¿Qué se les ocurra? ¿Algún ejemplo de algún sujeto agrario? Por ahí en el chat escribió Alba, el agricultor. Sí, el agricultor es parte de las actividades agrarias. Correcto, Alba. ¿Algún otro compañero o compañera? Las gremiales, Rick. Las gremiales. Las comunidades, dice ahí Rolando. Los campesinos, dice María. Sí, ahí los ejemplos que nos han compartido los compañeros, pues están bien identificadas, ¿verdad? Ahí vamos a tener agricultores, ganaderos, ¿verdad? Los mismos comerciantes, transportistas, químicos,
biólogos, agrónomos, ¿verdad? Intervienen muchas personas, ¿verdad?, en el derecho agrario y son parte de esa actividad agraria que se desarrolla día con día, ¿verdad? También vemos que uno de los objetivos o el fin es proteger los recursos naturales renovables, ¿verdad? Recordemos que en Guatemala se da mucho lo que es la tala de árboles, ¿verdad? Sin embargo, hay ciertos árboles que difícilmente vamos a nosotros poder renovar en un tiempo establecido. Por ejemplo, el pino, ¿verdad? Usted bota un pino y lo puede reforestar, ¿verdad?, su área. El pino aproximadamente crece entre 3 y 5 años, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo es esta especie un poquito renovable, ¿verdad? Todo lo contrario, ¿verdad? Cuando talamos, por ejemplo, algún otro árbol, podría ser un cedro, podría ser incluso el tamarindo, ¿verdad? El árbol de tamarindo, hay que recordar que aproximadamente para que produzca, ¿verdad? Si lo tomamos en cuenta de forma natural, unos 80, 100 años, ¿verdad? Ahora ya usted va al vivero, va a encontrar injertos, ¿verdad? Esos injertos, pues tal vez 2, 3 años ya está produciendo, pero si lo llevamos de forma natural, posiblemente pues lo sembremos y nosotros no veamos esa producción, ¿verdad? Principalmente que ya el rango de vida pues cada vez es más corto, ¿verdad? Por ahí son pocos los que pasan de los 70 años, ¿verdad? El bienestar de la comunidad rural, por ahí un compañero dijo la comunidad, sí, definitivamente, pero ¿qué clase de comunidad? Recordemos que no todas las comunidades se dedican a la agricultura, ¿verdad? Por ejemplo, en Zacatepeques hay un municipio que se dedica a la zapatería, pero no recuerdo ahorita el nombre. ¿Ustedes lo recuerdan? Pastores, licenciado. Pastores, licenciado. Correcto. Ahí hacen buenos zapatos, buenos hinchos, buenos sombreros, ¿verdad? Son municipios que se dedican específicamente a la producción, a una producción totalmente distinta, ¿verdad?, que a lo que es la agricultura y la ganadería, ¿verdad? Está muy arraigado, pues, la producción del calzado, ¿verdad? Entonces, ahí vemos nosotros que no todas las comunidades podríamos involucrarlas dentro del derecho agrario, ¿verdad? Posiblemente una política de Estado no la podríamos aplicar en pastores desde el punto de vista del derecho agrario, ¿verdad? A cambio de otros municipios, ¿verdad? Por ahí creo que Alotenango, creo que es un municipio que se dedica específicamente a las hortalizas, ¿verdad? Entonces ahí sí nosotros podríamos aplicar una política de Estado, ¿verdad?, en cuanto al derecho agrario, ¿verdad? Son circunstancias que nosotros podemos ver en cuanto al fin o al propósito que persigue el derecho agrario. ¿Cómo estamos ahí? ¿Tenemos alguna duda? Perdón ahí que esté con el pañuelo, pero aquí hay un calor que ni se imagina. Por eso no me gusta venir a Petén, mucho calor. ¿Alguna duda? Todo bien. Bueno, continuamos entonces, por favor. Autonomía, ¿verdad? Recordemos que toda rama del derecho va a tener su propia autonomía, ¿verdad? No es lo mismo el derecho civil que el derecho agrario, no es lo mismo el derecho administrativo que el derecho agrario, no es lo mismo el derecho constitucional que el derecho agrario, y así podemos continuar toda la noche mencionando diferentes ramas del derecho, ¿verdad? El propósito de este contenido es poder identificar
¿De qué manera obtiene esa autonomía el derecho agrario? Y es independiente de todas las demás ramas del derecho, ¿vale? Y eso es lo que vamos a ver. ¿Quién nos puede compartir ahí la lectura del primer párrafo? ¿Se la leo, Lick? Gracias, muy amable, Oscar. Autonomía. La autonomía es la potestad de dictar normas jurídicas y, por tanto, de crear y elaborar un derecho propio o derecho autonómico. Frecuentemente conlleva la capacidad de orientación política en la que pueden incluirse actos de cualquier tipo, sean o no normativos. Gracias, Oscar. Vamos a dejar a hacer una pausa ahí. Entonces, vemos los primeros presupuestos en cuanto a la autonomía del derecho agrario. El derecho agrario tiene como propósito poder elaborar normas jurídicas, no solo para poder castigar, sino para poder regular ciertos aspectos. Dentro de esos aspectos, nosotros podemos identificar que el derecho agrario es propio, es autónomo. ¿Por qué va a ser propio y por qué va a ser autónomo? Porque se van a dar ciertos factores en la sociedad que van a identificarse única y exclusivamente para el derecho agrario. ¿Vale? Continuando con los ejemplos anteriores, ¿verdad? Si nosotros aterrizamos en la idea de que en la sociedad se hace necesario, ¿verdad?, poder crear normas jurídicas que prohíban la tala de árboles de cierta especie. Por ejemplo, regresamos a los pinos, ¿verdad? En su comunidad, ¿verdad?, pasan y pasan y pasan y pasan camiones, tráiler con varios árboles pues cortados. ¿Y qué es lo que sucede? Empieza el calor, ¿verdad? Empieza el calor, empiezan las inundaciones, empiezan ciertas afectaciones en la naturaleza. ¿Y qué sucede en ese momento? El Estado, ¿verdad?, tiene la obligación de establecer políticas que le permitan regular la conducta del ser humano. El ser humano, ¿verdad?, si usted no coloca un límite, el ser humano continúa, y muchas veces recordemos que hay personas que no tienen conciencia, ¿verdad? Conciencia en cuanto al bien común, ¿verdad? Porque tienen conciencia en cuanto a lo económico. Entre más árboles corte, más ganancias van a hacer para ellos. Pero ¿qué pasa con la sociedad, con el bien común, ¿verdad? ¿Realmente le está importando el bienestar de los demás? No. Él sigue produciendo, él sigue cortando árboles. ¿Y qué es lo que pasa acá? ¿Verdad? Entonces, viene el Estado a través de una política criminal y establece que la deforestación mayor a 100 pinos es prohibida. Esa deforestación y esa descripción que va a hacer el Estado en una norma jurídica no la vamos a encontrar nosotros en el Código Penal, ¿verdad? Porque el Código Penal es específicamente ¿para qué? Para el derecho penal, ¿verdad? Es para el derecho penal. Entonces, ¿qué necesita el Estado? Abocarse al derecho agrario, ¿verdad? Bueno, derecho agrario, te necesito que creas una ley con normas y prohibiciones. Esas normas y prohibiciones que van a establecer, ¿verdad? Posiblemente un tipo penal, pero un tipo penal especial, ¿verdad? Nosotros en nuestro código penal, pues es una forma general, ¿verdad?, de las conductas ilícitas que podemos realizar en la sociedad, ¿verdad?, en cualquier territorio, en cualquier materia, pero ahí están,
¿verdad? Para poderlos aplicar en cualquier momento. Pero ¿qué sucede si nosotros vamos a un tema en específico? Que en este caso es la naturaleza, ¿verdad? ¿Y quién se está viendo afectado? El medio ambiente y la sociedad, ¿verdad? Entonces, para eso, el derecho agrario crea tipos penales, pero tipos penales agrarios, ¿verdad? Porque es específico. Entonces, ahí vemos cómo el derecho agrario se está desligando de otra rama del derecho. Y cuando se desliga el derecho agrario de otra rama del derecho, está obteniendo su propia autonomía, ¿verdad? Tengo mis normas para sancionar específicas y no te necesito derecho penal. Eso es la autonomía o el inicio de esa autonomía, ¿verdad? No sé si me captan la idea. ¿Vamos bien ahí? ¿Alguna duda? Muy bien. Vamos a leer los mensajes. La ley del INAH, protección de bosques. Sí, ahí también tenemos la ley forestal, ¿vale? Lo que estábamos hablando un poquito. Licenciado, yo tengo una duda y Por favor. quisiera que me la... Creo que tiene que ver con lo que está hablando. Yo he escuchado de personas que tienen terrenos grandes en bosques o en montañas y que dicen, bueno, tenemos un amigo que nos ha comentado eso y dice, yo sembré 3,000 pinos o 5,000 cipreses y de aquí a 15, 20 años, pues ya tengo un negocio porque ya los corto y saco madera de ahí y ya la vendo. ¿Eso es permitido? ¿La ley lo permite o hay un permiso especial para eso? De manera voluntaria, decir, compro la motosierra, voy y corto los árboles, no se puede, ¿verdad? Para eso tenemos nosotros lo que es el INAH, que usted mencionaba, ¿verdad? El Instituto Nacional de Bosques, que es la autoridad competente para poder dar esos permisos, ¿verdad? De tala de árboles. En aquellas comunidades donde nosotros no vamos a tener el INAH, vamos a encontrar en todas las municipalidades, porque eso ya es a nivel nacional. En todas las municipalidades vamos a encontrar una oficina, ¿verdad? Especial para la autorización de tala de árboles, ¿verdad? Hay muchas personas, por ejemplo, ahorita que inicia el invierno, ¿verdad? Y creo que le llaman ellos, no sé si brechar o rozar, algo así creo que es el término que utilizan ellos, la roza, que significa chapear, ¿verdad? Cortar el monte, los árboles pequeños para poder sembrar sus cultivos, ¿verdad? Hay muchas personas que lo hacen, ¿verdad? Sin autorización, pero realmente eso podría ser constitutivo de una falta o de un delito, determinándose las extensiones, ¿verdad? Donde se haya realizado. Pero sí, no necesitamos un permiso especial para poder realizar esa actividad, ¿verdad? Y sí, realmente es un buen negocio, ¿verdad? Es un muy buen negocio. No sé si por ahí aclaramos su duda, Lili. Sí, licenciado, muchas gracias. Muy bien, perfecto. ¿Quién nos puede compartir la lectura del siguiente párrafo? El segundo párrafo. Yo, licenciado, Gracias, Lilia. sería donde dice el derecho agrario, ¿verdad? Correcto. El derecho agrario tiene autonomía científica, legislativa y académica por tratarse de una especialidad guiada por conceptos y principios propios y haber creado instituciones también especiales. Gracias, Lili. Entonces, acá vemos un dato muy importante para ya definir que el derecho agrario es autónomo,
¿verdad? El derecho agrario es una ciencia, ¿verdad? O una rama del derecho científica, ¿verdad? Es legislativa y es académica, ¿verdad? Científica, ¿por qué? Porque va a conllevar muchos estudios, aplicaciones de otras disciplinas que conllevan que ir mejorando la aplicación de la producción en cuanto a las actividades agrícolas, y por otro lado tenemos la legislativa, ¿verdad? Hay que recordar que en el caso nuestro, como guatemaltecos, ya encontramos legislación agraria, ¿verdad? Por ahí está la ley forestal, por darles un ejemplo, y otras que ustedes pues ya en su tarea pudieron identificar, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que el derecho agrario se aparta de otras normas, de otras ramas del derecho académico, ¿verdad? Ahí vemos que existe una autonomía académica. Claro ejemplo de esa autonomía académica, ¿cuál sería? Denme un ejemplo de una autonomía académica del derecho agrario. ¿Me escucha? Ahora sí, Brandon, por favor. Podría ser la carrera de ingeniero agrónomo. Sí, podría ser la carrera de ingeniero agrónomo. Vale. Correcto. ¿Alguien más? ¿Aquí entraría también la ENCA, licenciado? Sí, podría entrar la INCA, correcto. Esa creo que está en Villanueva, ¿verdad? Por ahí. Por Bárcenas creo que está. Por Bárcenas está, ¿verdad? Sí, algo así recuerdo que pasé una vez por ahí. Sí, también. El claro ejemplo, ¿qué es lo que estamos estudiando el día de hoy? El curso de Derecho Agrario y Ambiental, ¿verdad? En lo académico es un gran avance, ¿verdad? Es un gran avance en cuanto a la autonomía del derecho agrario. Tiene su propio curso, ¿verdad? Como guatemaltecos podemos darnos ese lujo de estudiar el derecho agrario en las universidades de las facultades de Derecho, que nos especifican lo que es el curso de Derecho Agrario, ¿verdad? Eso es un ejemplo. Y ustedes han mencionado otros muy específicos también. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. Muy bien. ¿Quién nos puede compartir la lectura de esta diapositiva? Yolik, Gracias, Alison. pero también la autonomía del derecho agrario ha sido fundamentada por diversos autores, esencialmente en relación con lo jurídico, didáctico y científico, aunque también se encuentran criterios defendidos en cuanto a su autonomía económica, sociológica e histórica, a partir de los cuales se pueden afirmar que el derecho agrario se rige como norma autónoma del derecho en general, en tanto establece sus propias normas jurídicas que rigen las relaciones agrarias en correspondencia con las normas de derecho común. Gracias, Alison. Entonces aquí no nos vamos a detener mucho tiempo, más que identificar la siguiente idea. El derecho agrario tiene sus propias normas jurídicas y eso lo hace totalmente autónomo, ¿verdad? Hay otros autores que hablan que existe una autonomía jurídica, didáctica y científica, pero si nosotros hacemos esa correspondencia en cuanto a la anterior autonomía, ¿verdad? Que nos decía que era económica, que era legislativa y que era académica, viene dando prácticamente lo mismo, ¿verdad? Y por otro lado encontramos también que dice que la autonomía es económica, sociológica e histórica, ¿verdad? Por ahí definitivamente
Vamos a identificar esos aspectos para establecer que el derecho agrario es totalmente autónomo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Gracias. Yo creo que con esta vamos a finalizar por ahí. Creo que hay otra más. ¿Quién nos comparte la lectura? El derecho agrario constituye una de las ramas del derecho que asume mayores complejidades, puesto que debe comprender o abarcar todas aquellas materias que tienen relación con el cultivo de la tierra y con los hombres que la trabajan. Por tanto, se auxilian de normas jurídicas contenidas en otras ramas del derecho desde el derecho civil, por cuanto los arrendamientos se regulan en el Código Civil, como también los usufructos, las servidumbres, la propiedad, la posesión, la prenda de productos del campo, el derecho mercantil, que regula los contratos de seguro y nos dan lineamientos que nos ayudan a definir qué tipo de empresas deben ser consideradas como agrarias, como también regulan los contratos de crédito, etc. Gracias, Alison. Ahí estuvo un poquito extensa, ¿verdad? Pero gracias por su colaboración. Entonces vemos acá cómo el derecho agrario, si bien es autónomo, ¿verdad?, se sigue apoyando de otras ramas del derecho. Vemos dos claros ejemplos acá, el derecho civil y el derecho mercantil, ¿verdad? Usted tiene, por darles un ejemplo, usted tiene, ¿verdad?, su propiedad, pero el vecino está atrás de usted y el vecino no puede pasar a producir su tierra. ¿Por qué? Porque no hay ningún callejón, no hay ninguna calle para que él pueda acceder a su propiedad. Entonces nosotros, a través del derecho agrario, acudimos al derecho civil a través de ¿qué? De la servidumbre, ¿verdad? Nos constituimos con el dueño que está al inicio y le solicitamos el paso de servidumbre, ¿verdad? Ahí vemos esa relación con el derecho civil. Por otro lado, el derecho mercantil, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede muchas veces con el derecho mercantil? No sé si ustedes han ido, por ejemplo, a algunos bancos del sistema nacional y qué es lo que tienen proyectados a través de pancartas. Dice, ¿verdad? Usted puede aplicar al siguiente crédito para que al finalizar su producción usted pueda pagar el crédito o circunstancias así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que se dedican a las actividades agrícolas no tienen el capital para poder producir, ¿verdad? Y ahí vemos cómo se auxilian del derecho mercantil a través de los bancos del sistema nacional, a través de ¿qué? De créditos, ¿verdad? Y esa es cierta relación. ¿Pero qué significa? Que el derecho agrario es una cosa, el derecho mercantil es otra cosa, pero pueden utilizarse en beneficio de ambos, ¿vale? Continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. Yo creo que esta es la última. ¿Quién nos puede decir la lectura? La leo yo, licenciado. Gracias, Lilian. El derecho penal que regula ciertos tipos penales establecidos para, perdón, para proteger todos aquellos bienes relacionados con la producción agraria, con el derecho administrativo, en virtud de que la intervención del Estado en las actividades agrícolas, ganaderas y forestales se lleva a cabo por medio de diferentes instituciones que forma parte de la estructura administrativa del Estado o algunos de ellas que tienen el carácter de autónomas, pero que esencialmente son instituciones de naturaleza administrativa. Gracias, Lidia. Entonces vemos aquí dos ramas del derecho, totalmente distintas al derecho agrario. En primer punto tenemos al derecho penal. ¿Cómo lo vamos a utilizar con el derecho agrario? Por ejemplo, ¿verdad?, hay dos agricultores, ¿verdad?, y son enemigos, pero comparten o colindan sus dos terrenos. Pasa un río o un riachuelo por medio de las dos propiedades y viene uno de los agricultores y ve que su vecino toma agua todos los días del riachuelo, ¿verdad?
como le cae mal, como lo odia, va, compra veneno y lo vierte sobre el agua, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Ahí pasa el veneno, el vecino toma el agua y fallece. ¿Será que eso solo es derecho penal o también involucra el derecho agrario? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que ahí están involucrados tanto el derecho civil, el derecho penal y el derecho agrario, licenciado. Uh-huh. ¿Alguien más? Por ahí vi levantadas unas manos. Ángela dice que opina que ambas disciplinas son aplicables. Bueno, por cuestiones de tiempo, sí, definitivamente lo que ustedes manifiestan, ¿verdad? Ambas pueden aplicarse, ¿verdad? Por un lado, podríamos estar hablando desde el punto de vista del derecho penal de un posible asesinato o de un posible envenenamiento, y por otro lado podríamos estar hablando del derecho agrario a través de la contaminación de ríos o riachuelos, ¿verdad? Contaminación del medio ambiente que también puede aplicarse. Entonces, hay cierta relación, ¿verdad? Por otro lado, tenemos el derecho administrativo. Lo que hablábamos con Lilian, ¿verdad? Usted tiene su terreno, tiene 100 pinos, necesita dinero y necesita cortar esos pinos. ¿Qué es lo que hace? Solicita un permiso. ¿Y ese permiso en qué se convierte? En una actividad administrativa, ¿verdad? Usted va a la autoridad, solicita, lleva el papel, sus escrituras del terreno, lleva el dictamen del topógrafo, lleva su DPI y se genera que un expediente. Y ese es un expediente administrativo. Y por ahí podemos ver involucrados otras actividades. Puede ser que le digan a usted improcedente su solicitud, ¿verdad? Entonces usted plantea recursos, puede ser que nunca le contesten, un silencio administrativo. ¿Y qué es lo que sucede? Ya involucramos a ambas disciplinas, derecho agrario, derecho administrativo, ¿verdad? Y solo para corroborar si hay alguna otra diapositiva, yo recuerdo que esta es la última. Ah, sorpresa. ¿Esta es la última, Lick Miguel? Sí, Lick, esa es la última. Ah, bueno. Entonces, ¿algún valiente o alguna compañera que nos quiera colaborar? Asusta la diapositiva. A mí me asustaría, pero ustedes son valientes, son sancarlistas. ¿Quién nos colabora ahí con la lectura? Gracias, Fátima. Sí. Gracias, Lilian. Entonces, para ir finalizando, aterrizamos en la siguiente idea, ¿verdad? De esta escuela clásica, ¿vale? Que esta escuela jurídica, perdón, que nos establece por qué el derecho agrario es autónomo. ¿Tiene su propia legislación? Sí. ¿Tiene, en este caso, alguna cuestión didáctica? Por supuesto. Tenemos profesores, ¿verdad? Están viendo
libros, tiene sus propias revistas, sus propios estudios. Por supuesto, el derecho agrario es independiente. Y del lado científico, ¿tiene sus propios principios? Sí, los vamos a ver más adelante en las subsiguientes clases, cómo el derecho agrario tiene sus propios principios para poder aplicarse en la sociedad, en las actividades agrícolas. Y de esta manera concluimos nosotros que el derecho agrario, es totalmente autónomo de cualquier otra rama del derecho, ¿verdad? ¿Alguna duda? Todo claro, licenciado. No, licenciado, todo claro. Todo claro. Entonces, cuando yo les pregunte en el parcial, ¿el derecho agrario es autónomo? ¿Qué van a responder ustedes? Sí, dice Andrea, sí, dice Ángel, Sí. Lilian dice que sí. Jerónimo también dice que sí. Y por supuesto la respuesta sería que sí. La mala noticia es que los exámenes no vienen de esa manera, ¿verdad? Pero ahí estamos. La idea es que el derecho agrario es autónomo. ¿Alguna duda antes de que finalicemos? ¿Alguna información, licenciado Miguel, previo a finalizar? Buenas noches, compañeros. No se les vaya a olvidar marcar asistencia. Ahí se las mandé, ya está habilitado. Solamente le feliz noche. Gracias. José, por favor, usted tiene levantada la mano. Silic, el tema de hoy entonces sería podría ser la autonomía del derecho agrario. Sí, coloquemos autonomía del derecho agrario, ya que finalizamos con este tema, ¿verdad? Autonomía del derecho. Muchas gracias, Lic. Muy bien, para servirles. Y con esto finalizamos, nos vemos el día de mañana. ¿Ya? Helsi, Licenciado, buenas noches, disculpe. buenas noches, dígame. Fíjese que yo me